Los medios legislativos presentan TVL Noticias. Cordiales saludos, amigos, sean ustedes bienvenidos a TVL Noticias. Llegamos a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional, y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Hoy en TVL Noticias, en este segmento Conoce la Ley, vamos a dialogar justamente de una ley cuyo nombre es largo. Se trata de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones para el establecimiento de polos de desarrollo y a la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Sean ustedes bienvenidos. Conoce la ley. Y como antesala a este diálogo, compartimos con ustedes de inmediato un pequeño producto informativo acerca de esta normativa hoy vigente. Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Producción y a la Ley Orgánica de Solidaridad para la Reconstrucción y Rehabilitación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Contiene 3 artículos, agrega 7 disposiciones generales y una disposición final. Incorpora la figura de polos de desarrollo, que son espacios territoriales con potencialidad al desarrollo productivo y atracción de inversiones. El órgano rector de la producción autorizará, regulará y controlará el establecimiento de polos de desarrollo, priorizando las jurisdicciones de menor desarrollo económico del territorio nacional. La conformación de un polo de desarrollo será a través de la iniciativa pública o privada, individual o en forma asociativa con el patrocinio de gobiernos autónomos. En cuanto a la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016, se incorporarán incentivos en el ámbito educativo, laboral y tributario. La Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y a la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 está vigente desde el 21 de febrero del 2019. Y para efectos de este diálogo nos acompaña ya la asambleísta Tangi Vera, asambleísta por Manabí. Bienvenida a TVL Noticias. Muchas gracias, un saludo muy cariñoso a quienes nos ven a través de este medio de comunicación. Es importante pues dialogar sobre estas leyes que han sido aprobadas durante este periodo legislativo, así que muchas gracias por la invitación. Y hemos considerado también, asambleísta Vera, importante su presencia en la medida en que, como ya lo decíamos, usted representa a una de las provincias que se vio gravemente afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016 y que también fue materia de análisis, si se quiere, en este proyecto de ley que en su momento aprobó la Asamblea Nacional. Un poco contar el antecedente. Bueno, todos recordamos este fatídico terremoto que acabó con vidas, que acabó con infraestructura de todo tipo en la provincia de Manabí y también en la provincia de Esmeraldas. Y en ese sentido, pues, a raíz de esta lamentable tragedia, a raíz de este desastre natural, se han tomado medidas importantes desde la Asamblea Nacional, por supuesto. Yo estuve muy de cerca en la elaboración de este proyecto de ley. Acudí a la comisión que lo trató para, obviamente, hacer sugerencias al mismo. Y ahora lo importante es que tenemos la norma, sí, pero ¿se la ha ejecutado? Son los cuestionamientos que justamente tenemos y que es importante abordarlos en este conversatorio. Luego del terremoto del 16 de abril, Manabí anhela y espera todavía una reactivación económica y productiva. No la hay. Hoy conocemos que, por ejemplo, lo que antes era el casco comercial de la capital de los manabitas, la ciudad de Puerto Viejo, continúa igual. No se ha logrado reactivar económicamente
a este sector. Y si nos vamos un poquito más hacia allá, a la ciudad de Manta, en la zona Tarqui, que justamente fue realmente golpeada por el terremoto del 16 de abril, hoy conocemos que han habido avances, pero que lamentablemente la situación para quienes antes ejercían una actividad económica y productiva y tenían sus negocios, sus empresas en este sector, lamentablemente algunos aún esperan esta ayuda. Si bien, como usted señala, han existido avances, ¿qué es lo que ha impedido que de manera efectiva y rápida también, si se quiere, se logre el objetivo que en su momento se determinó luego de este desastre? Y hago referencia a esto porque la ley que ahora analizamos en este espacio deriva justamente de una reforma a la normativa que se aprobó para potenciar aquellas provincias que se vieron afectadas. ¿Qué sucedió? Por supuesto, hay que recordar que luego de este desastre natural, en el periodo anterior, la Asamblea pudo trabajar en una ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana. En ese sentido, hubieron ciertas reformas importantes a esta ley y definitivamente pues yo considero que ahora no se logró o no se ha logrado la reactivación económica aún, quizás por falta de información. Yo me atrevería a decir que es justamente eso lo que hace falta, quizás una campaña comunicacional en la que se explique cada uno de los beneficios que tienen estas leyes que hemos trabajado durante el anterior periodo y justamente durante este periodo. Entonces, por eso agradezco esta invitación a esta entrevista, porque definitivamente yo creo que esto nos ayuda a difundir y que la ciudadanía pueda conocer cuáles realmente son los beneficios de estas normas. Entonces, yo creería que ese es el principal punto que hay que observar. Luego, conocemos la situación económica del país, una austeridad que lamentablemente ha terminado con algunas plazas de empleo. En Manabí se exige trabajo, se exige empleo para nuestros jóvenes, para nuestros agricultores, para la gente que se dedica a la actividad pesquera. Manabí es una provincia realmente productiva, agrícola, pesquera, turística, lo tenemos todo, pero justamente nos hace falta, sí, definitivamente, un incentivo real por parte del Estado ecuatoriano. Si se hablan, por ejemplo, en la ley, uno de los beneficios es que justamente se otorguen créditos, pero sabemos que los créditos aún se los otorga a altas tasas de interés, y esto es lo que muchas veces hace pensar a los emprendedores en si se endeudan o no para poder emprender algún negocio. Entonces, yo sí creo que es ahí donde está una desventaja y definitivamente pues hoy Manabí sigue esperando una ayuda y sobre todo que logre haber esa inversión que justamente se trata de promover a través de estas normas, pero que aún no llega, inversión nacional, extranjera, internacional, que justamente pues logre generar empleo también en nuestra provincia, y definitivamente eso no lo hay. Yo, hace unos días que compareció aquí la secretaria de la Reconstrucción, justamente le preguntaba ¿cuántas plazas de empleo se han logrado generar a raíz del terremoto del 16 de abril? Hasta el momento tengo la cifra exacta, y esto es lamentable porque Manabí lo que quiere es respuestas claras, ¿no? Este comité de la reconstrucción y reactivación productiva se conformó para ayudar a reconstruir a Manabí, pero también a reactivarlo económicamente, y eso no ha sucedido. Y es importante esto que usted señala en la medida en que, en efecto, más allá de la falta de información y difusión de los alcances de las leyes, como en este caso la ley de solidaridad, y más allá de esta etapa de austeridad que conocemos y atravesamos como país, ¿qué decir? Y justamente eso le iba a consultar. ¿Qué decir del seguimiento respecto de la ejecución? Porque mucho se ha cuestionado a lo largo de estos años qué pasó con la ejecución de los recursos, por ejemplo. Así es, bueno, aquí hay muchos cuestionamientos. Ya Contraloría General del Estado ha determinado que han habido un sinnúmero de irregularidades con los fondos que se recaudaron a través de la Ley de Solidaridad. Un Ecuador unido en un solo puño. Se solidarizó con Manabí y Esmeraldas. Recordemos que hubo un incremento del 2% al IVA y definitivamente pues eso fue lo que ayudó a recaudar fondos. También esas contribuciones internacionales. El mundo entero ayudó a Manabí. Pero pensar en que hubieron funcionarios
que se valieron de eso para beneficiarse ellos es inaceptable, inadmisible, es vergonzoso. Y hace un momento manifestaba Contraloría General del Estado, ha hecho exámenes especiales a estos recursos y ha determinado responsabilidad penal para el exsecretario técnico de la reconstrucción, el señor Bernal, y en ese sentido pues yo creo que eso también es lo que mantiene estancada a nuestra provincia, es lo que mantiene a la expectativa de que vengan mejores días, de que se puedan levantar, de que se puedan reactivar, y yo aquí debo ser muy puntual en algo. Los manavitas somos hombres y mujeres muy trabajadores y luchadores. Queremos salir adelante, queremos continuar trabajando y haciendo el Ecuador más grande, pero definitivamente si han habido esta malversación de estos recursos, pues difícilmente se lo ha podido lograr. Y ahora con esta norma, que si bien es cierto hace falta difusión, conocimiento, como ya bien lo hemos hablado, yo creo que aquí es importante también aclarar, nosotros como Asamblea Nacional, como Legislativo, el Poder Legislativo hacemos la ley, pero es el Ejecutivo, a través de cada una de las carteras de Estado, quien debe aplicarla, y eso es lo que realmente no está sucediendo. ¿Estamos en deuda, diríamos, en este sentido? Por supuesto que sí. Yo considero que hay que ponerle más atención a este tema, y yo considero que si queremos reactivar no solo a Manabí económicamente, sino al país entero, hagámoslo con Esmeraldas y Manabí, que son provincias que realmente nos han venido mostrando que con cada una de las actividades que se desarrollan en ellas, pues se puede lograr mucho. El sector agropecuario hoy merece ser atendido, el sector agrícola, ganadero, nuestros campesinos necesitan también ayuda, y yo sí creo que esa es la salida y nuestra gran alternativa para poder reactivarnos económicamente en Manabí. Y también, por supuesto, el sector turístico, que ha venido siendo realmente importante en esta provincia también. En lo que tiene que ver con estas dos provincias de manera puntual, asambleísta Vera, y en términos prácticos y visibles, ¿qué diríamos todavía que hace falta por hacer? Usted ya hablaba del tema del empleo en ambas provincias, en Manabí y en Esmeraldas, pero ¿qué más todavía es evidente que hace falta por hacer? Bueno, aquí me voy a ir a un tema realmente importante y que difícilmente algunas personas podrían entender, que aún persiste la necesidad de tener un hospital, por ejemplo. Claro, necesitamos empleo, pero también necesitamos salud. También necesitamos que en cantones como Pedernales, que fue uno de los que más afectaciones tuvo por estar muy cerca del epicentro del terremoto, tenga un hospital. Hoy ya casi se cumplen 4 años del terremoto del 16 de abril y no tenemos hospital en el Cantón Pedernales. Lo mismo sucede en Bahía, que ya hay buenas noticias de que ya se ha empezado a construir un hospital, pero no sucede lo mismo en el Cantón Pedernales. Cantones realmente importantes, un cantón camaronero, un cantón pesquero, un cantón turístico, pero un cantón que también merece un hospital y que definitivamente hoy no lo tienen en las condiciones que deberían. Es decir, después de 4 años del terremoto del 16 de abril, el hospital de Pedernales continúa siendo una carpa. Esa es la realidad de este cantón en el tema habitacional. Sabemos lo que ha venido sucediendo, un sinnúmero de irregularidades, personas que lamentablemente hoy no tienen un techo donde vivir, personas que lamentablemente sí tuvieron acceso quizás a una casa, pero estas casas no fueron construidas de manera técnica y hoy lamentablemente se están viendo envueltos en un sinnúmero de inconvenientes. Bien, y nos vamos a quedar hasta aquí en este punto de momento, asambleísta Vera, para hacer una breve pausa y al volver dialogar justamente de aquello que se contempló en esta normativa hoy vigente, justamente desde el pasado mes de febrero, y los beneficios para los ciudadanos. Ya regresamos, esto es Conoce la Ley en TVL Noticias. Amigos, continuamos con más de Conoce la Ley aquí en TVL Noticias. Estamos en compañía del asambleísta por Manabí, Tangi Vera, dialogando acerca de las reformas al COPSI. Vamos un poco a simplificar el nombre de esta normativa y también a la Ley de Solidaridad Asambleísta. Uno de los aspectos que fueron esenciales en esta ley reformatoria al Código de la Producción tiene que ver con la creación de estos polos de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Un poco para hacerlo más digerible al ciudadano.
Sí, en efecto, uno de los grandes aportes de esta ley para las provincias que fueron realmente afectadas por el terremoto del 16 de abril es la creación de estos polos de desarrollo que buscan justamente crear espacios en los que se pueda generar una economía más activa, y se lo puede relacionar quizás un poco con el tema de que no se cobrarían impuestos. En la ley se establece que podría ser algo muy a la par a lo que establecen las aduanas referente a nuestras leyes o tributos que hoy tenemos como normativa en el país. Entonces, en ese sentido, esta es una gran oportunidad para generar inversión en nuestro país, hacer llamativa a la provincia de Manabí y Esmeraldas para que puedan venir inversionistas extranjeros y puedan generar oportunidades en nuestro país. En ese sentido, hasta el momento, hay que ser claros, no se ha logrado aquello, no existe un polo de desarrollo, no existe en Manabí ni en Esmeraldas una zona en la que se esté generando esta actividad hasta el momento, y esto es lo realmente lamentable. Y es que cabe destacar que el alcance de estos polos de desarrollo debía ser definido por el órgano rector de la producción. ¿Diríamos que no ha ocurrido entonces? No ha ocurrido hasta el momento, y aquí también los gobiernos autónomos descentralizados, los GATS, cumplen una tarea importante en cada territorio, ¿no? Y en ese sentido, pues yo he visto y conozco que hasta el momento no se ha podido ejecutar aquello, y esto es lo que nos mantiene aún sumergidos en una reactivación económica que no ha sido efectiva en Manabí, y que lamentablemente pues hoy yo sí sigo atribuyendo que quizás es por falta de información que no se lo ha podido ejecutar hasta el momento. ¿Ustedes en este sentido han podido tener como legisladores, en este caso, un acercamiento con la autoridad, toda vez que es importante señalar, y como lo dijimos hace poco, es justamente este órgano rector de la producción el que debe autorizar, regular y controlar el establecimiento de estos polos de desarrollo, priorizando también las jurisdicciones de menor desarrollo económico en el territorio nacional? Sí, por supuesto, a eso hace referencia también esta normativa, y hasta el momento no ha habido un acercamiento quizás con este ente, pero definitivamente hacia allá hay que caminar, hacia allá hay que ir. Yo hace un momento decía, nosotros hacemos la norma y es el Ejecutivo quien debería aplicarla, pero quizás sí es importante lograr un seguimiento a la aplicación de estas leyes, y en ese sentido pues ese ha sido un compromiso que hemos adquirido durante estos 2 años, y que por supuesto lo mantendremos y estaremos muy vigilantes de que esto se pueda llevar a cabo de manera pronta, ágil, eficiente, porque eso es lo que justamente estamos buscando. Esto va de la mano asambleísta con la creación de estas denominadas sedes, con Z. Sedes, zonas especiales de desarrollo económico, justamente. Sí, por supuesto, polos de desarrollo, zonas especiales de desarrollo económico, justamente podríamos darle el mismo concepto, porque eso es lo que buscamos, ¿no? Si tenemos una zona especial de desarrollo en la provincia de Manabí, eso hace más atractiva a nuestra provincia para poder invertir. Inversión extranjera, sí, y se hablaba mucho en el debate de esta norma que en el Ecuador no existe quizás una seguridad jurídica que se le pueda otorgar. Es lo que se demanda permanentemente, ¿no? Perfecto, la tramitología, que quizás envuelve un poco al empresario que quiere invertir, quizás lo hacen pensar en poder tomar la decisión de ir y emprender algo nuevo. El que no existan reglas claras o suficientemente claras. Por supuesto, entonces es eso lo que buscaba justamente esta ley, y en alguno de sus capítulos también se habla de darle la facilidad a quien quiera emprender o invertir en el país, no hacer un proceso tramitológico tan largo, tan complejo, que eso justamente es lo que dificulta estos procesos, ¿no? Y en ese sentido, yo anhelaría ver a corto plazo en Manabí una zona especial de desarrollo económico, y yo sé cómo Manabí anhela eso, yo sé cómo eso aportaría al desarrollo de esta provincia, al engrandecimiento de esta provincia, a la generación de empleo. Y lo repito por reiteradas ocasiones, porque eso es lo que hace falta en el Ecuador y en Manabí particularmente: trabajo.
trabajo para la gente, para nuestros jóvenes, para los empresarios, para las personas que realmente hoy están esperando una oportunidad y que lamentablemente no la tienen. Bien, esto en lo que tiene que ver con las reformas al Código de la Producción. Ahora, en lo referente a las reformas a la Ley de Solidaridad, un poco lo que se buscó también es incorporar que existan incentivos en varios ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral y así también en el ámbito tributario. ¿Qué es lo que se consideró en la norma? Sí, por supuesto. En el tema educativo justamente se establecen nuevas opciones o nuevas carreras universitarias para nuestros jóvenes, porque definitivamente en Manabí quizás no hay esa oportunidad de querer estudiar algo que tenga relación, que te pueda permitir, por ejemplo, aportar al tema agrícola, agropecuario, agroindustrial. Estas carreras se incorporan dentro de esta normativa y obviamente pues se incorporarían en cada una de las mallas curriculares de nuestra provincia y país, y por supuesto esto beneficiaría también a la infraestructura, porque también se habla ahí mucho sobre que hayan carreras que permitan estudiar, conocer sobre este tema. ¿Por qué? Porque justamente Manabí fue afectada en infraestructura y también quizás no hay profesionales manabitas en su totalidad que puedan ayudar a contrarrestar este tema. Entonces, es un beneficio bastante importante y luego pues nos vamos al tema agroindustrias. Sí, Manabí es agrícola, ganadera, pero no es industrial quizás en su totalidad y lograr aquello pues definitivamente beneficiaría a la provincia. En lo laboral, asambleísta, lo relativo al empleo preferente y alternativas también de financiamiento se destaca. Empleo preferente, por supuesto, primero lo nuestro, primero nuestra gente, primero los manabitas que fueron golpeados, que sufrieron afectaciones, deben por supuesto tener esta oportunidad, ¿no? Y hoy sabemos que no sucede así, quizás se le da oportunidad a gente de otros países, pero yo creo que hay que priorizar a la gente que realmente vive en esta provincia y necesita un recurso para poder subsistir, para poder salir adelante, y en ese sentido pues es ahí donde está uno de los problemas más grandes en nuestra provincia de Manabí y también en la provincia de Esmeraldas, por supuesto. Claro que sí, este hecho de promover la contratación del talento humano local, ¿Cómo ir hacia este objetivo, asambleísta? Si bien está claro lo que acaba de señalar es importante, es necesario más aún en estos territorios que se vieron gravemente afectados, pero ¿cómo aterrizarlo ya en la práctica? Frente a esta realidad que usted acaba de mencionar, ¿no? De que a veces se prioriza la contratación de personal extranjero, es lo que vemos hoy en día. Sí, por supuesto, es lo que sucede no solo en Manabí, sino en todo el país. Todo el país. Y yo creo que es una irresponsabilidad grande dejar de lado quizás a los ecuatorianos, a los manabitas. Yo creo que hay que darle un seguimiento riguroso a este tema y exigir como ecuatorianos que se le dé la oportunidad a este pueblo, ¿no? A estos ciudadanos que quieren tener esa oportunidad. Y en ese sentido, yo creo que debemos encontrar la alternativa definitivamente para lograr que esto se pueda aplicar y que en Manabí particularmente se pueda dar la oportunidad a los habitantes de esta provincia. Una alternativa que quizás hoy depende más del Ejecutivo, del Presidente de la República, pero que definitivamente hoy nos da mucho que pensar y sobre todo decir que sí hay una deuda también con estos ciudadanos que esperan tener una oportunidad de empleo y de trabajo. Así es, y de la mano de esto, otro de los beneficios que destacamos, asambleísta Vera, y que fueron incorporados en esta ley o en esta reforma a la ley, tiene que ver con el hecho de establecer que la banca pública otorgue estas líneas de crédito para jóvenes emprendedores, por ejemplo, también para los adultos mayores, aquellas asociaciones conformadas por los mismos para avanzar en este camino a concretar actividades productivas. Créditos productivos, créditos a bajo interés, manifestaba hace un momento, pero no se lo tiene hasta el momento. Las tasas de interés siguen exactamente igual y nosotros como legislativo lamentablemente no podemos establecer una tasa de interés en nuestra norma. Esa función le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, les corresponde a la gerente del Banco Central del Ecuador, son ellos quienes establecen estas tasas de interés y que sin duda alguna hoy lamentablemente están afectando y están impidiendo
que el emprendedor, que el joven pueda acceder a este crédito, porque hay que recordar también que son créditos que implican un sinnúmero de pasos a seguir, de tramitología, que ya lo hemos venido conversando, y quizás esto es lo que impide que esto se pueda tener, sí, plata en los bolsillos para salir adelante, para generar empleo, para crecer, para emprender, y yo creo que es esa la alternativa que hay que buscar, pero teniendo una política pública financiera realmente digerible, realmente accesible para el ciudadano, no solo manabita, sino para el ciudadano ecuatoriano. Entonces ahí también hay una deuda, ahí también hay un proceso engorroso que lamentablemente no ha dado resultados, que lamentablemente hoy, si miramos cifras y si vemos qué porcentaje de manabitas ha accedido a un crédito y ha logrado emprender y ha logrado sobre todo tener los resultados que anhela, pues sabemos que son realmente cifras bajas y preocupantes. Y para finalizar, en lo que tiene que ver con las reformas a la Ley de Solidaridad Asambleísta, en materia tributaria, la posibilidad de que los ciudadanos que residen en las zonas que fueron afectadas por el terremoto soliciten la exoneración del pago del anticipo al impuesto a la renta. Esto también se determinó. Este es un gran beneficio, esto es algo que hace bastante llamativa a esta norma, la exoneración del anticipo del pago al impuesto a la renta. Definitivamente esto... Cuando se analizó la ley, la normativa, justamente pues se pensó mucho en que sería una gran alternativa para que se pueda invertir, para que se pueda obviamente emprender un nuevo negocio en Manabí, pero resulta poco, creo yo. Sí, te exoneras el anticipo al impuesto a la renta, que todos sabemos muchas veces resulta un poco difícil pagarlo, y más aún en la situación que vive, hablando económicamente, en la provincia de Manabí, pero yo creo que si se hubieran logrado incorporar, por ejemplo, una de las opciones y sobre todo sugerencias que yo hice a la comisión que trabajó esta ley fue justamente que como hubieron declaraciones del anterior secretario técnico de la Reconstrucción y Reactivación Productiva de Manabí, él manifestaba que la reconstrucción y reactivación económica de Manabí duraría aproximadamente entre 4 y 5 años, ¿no? Y en ese sentido, pues, había una normativa en la que los ciudadanos manabitas se podían acoger un beneficio con el servicio de rentas internas que justamente permitía poderse acoger a beneficios como, por ejemplo, tener posibilidades de pago de sus deudas a 2 años, ¿no? Entonces, yo decía que se prolongue este tiempo, que sean 4 años, porque estos son empresarios medianos, empresarios que realmente generan empleo en nuestra provincia, pero que hasta el momento se ven lamentablemente afectados por ser deudores del servicio de rentas internas, y esto les ha terminado definitivamente con sus empresas y con esa generación de empleo que ellos podían generar hace tiempo atrás. Entonces, en ese sentido, la propuesta era hacer visible también a estos empresarios y permitirles tener la oportunidad de reactivarse económicamente a través de darles un poco más de tiempo, una prórroga de tiempo que vaya muy en relación con lo que realmente se ha venido haciendo y diciendo con la reconstrucción. 4 años para reconstruirnos y reactivarnos económicamente, ya se van a cumplir casi 4 años, no ha sucedido así, y yo creo que hay que buscar una alternativa y un beneficio realmente más claro para los ciudadanos manabitas. Y allí también será importante la tarea de fiscalización que debe continuar o retomar la Asamblea Nacional. Ya se hizo la tarea de legislación al expedir esta norma reformatoria de esas leyes vigentes. Tendrá que continuar, por supuesto, la tarea de fiscalización. Así es, hemos venido haciendo un trabajo fiscalizador durante este tiempo. Eso nos ha permitido dar a conocer a la ciudadanía lo que ha sucedido con los recursos recaudados a través de esta ley de solidaridad y las personas que estarían involucradas en un sinnúmero de actos de corrupción. Así que ese es nuestro compromiso, nuestro deber, nuestra tarea, fiscalizar, y la continuaremos haciendo durante todo este tiempo. Asambleísta Vera, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias a ustedes. La asambleísta Tangi Vera, asambleísta por Manabí, con quien hemos dialogado en este espacio, conoce la ley aquí en TVL Noticias acerca de las reformas al Código Orgánico de la Producción y así también a la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. Hasta aquí esta emisión, amigos. Gracias por habernos acompañado.